Como bien decía Natalia, este es uno de los milagros de Jesús, por lo menos que a mí más me llama la atención y que podemos sacar mucho de esto. Como sabemos, los domingos anteriores hemos estado viendo el Nuevo Testamento, ¿ya? En general, ya lo que son los evangelios. Se habló sobre el nacimiento de Jesús, sobre su relación con Juan el Bautista en relación al inicio del ministerio de Jesús. Los primeros años de Jesús también fueron expuestos. También algunas de sus enseñanzas, de su metodología, de cómo él hablaba. Se vieron un poco lo que eran las parábolas. Si bien todo esto se ha visto de forma un poco más, bien se entienda, un poco más superficial, porque la verdad que cada evento, cada historia que aparece en la Escritura tiene una profundidad tremenda, entonces a veces es difícil poder exponer todo en un tiempo acotado. Y tratamos de sacar un poquito lo más central o medular de cada una de estas partes. Y yo creo que a todos nos pasa cada vez que nos vemos enfrentados a la palabra de Dios. Es un desafío para cada uno de nosotros el tener el rogarle al Señor que nos pueda revelar algo que nos lleva a nosotros a entenderle y conocerle aún más. Porque muchas veces nos acercamos a la palabra del Señor por alguna necesidad o también por gratitud o simplemente porque necesitamos saber más de Él. Y entrando un poquito en este tema, el otro día yo meditaba un poco meditaba en mis pequeños tiempos de tranquilidad que tengo en la casa, porque a veces es un poco difícil. Y me acordaba de la Pascua de Moisés. Cuando ocurrió este evento, cuando Moisés se enfrenta a Faraón ya en la última plaga y le advirtió que dejase ir al pueblo, y si eso no ocurría, algo terrible iba a suceder. La palabra dice en Éxodo 11 que habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes la había habido y como nunca más habrá. Bueno, ahí todos sabemos que el faraón se enojó, lo expulsó y no le creyó a Moisés y Dios endureció el corazón de Faraón. Y bueno, todos sabemos que posteriormente Moisés le comenta al pueblo de Israel lo que iba a suceder y que tenían que hacer ciertas cosas para poder salvarse. Y esta era la Pascua, en el fondo, la muerte de los primogénitos. Yo me traté de ubicar en esa situación porque que Moisés se pare frente al pueblo y diga van a morir los primogénitos, sus hijos, sus primeros hijos en el fondo. Y yo pensaba en Amanda, por mi hija, ser la primera. Entonces, en ese contexto de no saber qué estaba pasando, que se había levantado una persona que estaba haciendo grandes prodigios en nombre de Dios, de Jehová, y que había que hacer cierto ritual, por así decirlo, para que no fuesen muertos, ya que tenía que, en el fondo, que era la figura de Jesucristo, del Cordero, donde tenía que pintar con sangre los dinteles y posteriormente iba a pasar el ángel de la muerte y donde estuvieran los dinteles pintados con la sangre de este Cordero iban a ser salvados en el fondo. Y en este contexto, yo me imagino que estaban todos asustados, con miedo, porque era algo terrible que iba a suceder. A veces nos cuesta un poquito tratar de meternos como en la historia, porque a veces lo leemos simplemente como algo más histórico, más que algo vivencial. Y yo traté de ponerme en esa situación. Yo creo que fue terrible esa noche, cuando pasó el ángel de la muerte y escuchar todo lo que había sucedido.
Bueno, y pasó lo que tenía que pasar, pero extraordinariamente todos los hijos primogénitos del pueblo de Israel eh, estaban vivos, en contraste a este gran clamor en toda la tierra. Debe haber sido un sentimiento extraño porque el consuelo de que tu hijo estaba bien, pero al otro lado estaban muertos, incluyendo los animales. Y a pesar de este contexto y de esta advertencia, el faraón aún así endureció su corazón. Y esto lo quiero contrastar un poco con lo que acabamos de leer, ¿ya? Porque si hacemos este contraste con el Nuevo Testamento, vamos a ir encontrando figuras muy similares. Por ejemplo, podemos verlo desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista humano, o sea, cómo me beneficia a mí cierta acción divina, que en este caso sería un milagro. Pero otra parte está esta acción, este propósito divino de este milagro. También vemos en esta historia que leímos en Juan, vemos de alguna manera cómo Jesús hace en la Biblia se describen alrededor de 36 a 37 milagros que hace Jesús en su ministerio. Son hartos, ¿ya? No me voy a explayar ni especificar cada uno de ellos, pero en general tienen que ver con sanidad corporal, otra con liberación espiritual, otra con restauración del cuerpo, que tiene que ver con cuando resucitó a Lázaro, cuando principalmente. Y todos estos milagros que Jesús realizaba, la verdad que hay varios aspectos que son bien importantes. Primero, porque hay una necesidad. Todo parte por una necesidad. Que se acerca una persona y le ruega a Jesús que tiene una necesidad, y Jesús por misericordia y porque ve fe en esta persona, ve fe hacia él mismo, hacia Jesús, él realiza este milagro. Pero por otra parte, también hay milagros, como el que leímos anteriormente, que Jesús lo hace para enseñarnos a través de esto. La mayoría de los milagros viene con una enseñanza. La mayoría de los milagros, yo creo que todos, vienen con un propósito también doctrinal. Recordemos que constantemente Jesús era agobiado y acechado por los fariseos, saduceos, por los religiosos en general de la época, donde cuestionaban constantemente el quehacer y el actuar de Jesucristo, porque a ellos no les parecía y no estaban conforme a su propia religión. Y yo creo que yo planteo una pregunta: ¿cuántos podríamos decir que hemos sido testigos de algún milagro? Amén, ¿cierto? Y yo les aseguro que cada vez que alguien haya vivido uno o haya sido testigo presencial de uno de estos, ha encontrado un propósito para esto, ha tenido un porqué de este actuar. Y uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, no cambia. Y lo digo porque desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y aún así en nuestros tiempos, todo lo que Dios hace tiene un propósito, tiene un porqué. No es algo hecho al azar como muchos podrían pensar. Hay un propósito detrás de cada evento que Dios hace, y en este caso por medio de Jesús. Y cada milagro que nosotros leemos en la Escritura, en los Evangelios, vemos que cada milagro era una muestra de fe, de misericordia, de compasión, de poder y
Lo más importante, Jesús, por medio de los milagros, revelaba quién era Él. Y este milagro que nosotros leímos en el texto bíblico, la verdad que yo tenía otro texto preparado, pero en la mañana, así como que, la verdad que lo cambié. Y se lo envié a Natalia en la mañana tempranito. Dije, cambié el texto. Porque este milagro, esta historia que cuenta, refleja y nos muestra cómo opera la salvación de Jesucristo en nuestras vidas, cómo obra. Y esto es lo que vamos a ir viendo un poquito. ¿Y por qué mencioné la reflexión de Moisés anteriormente? Porque quiero que de esta misma forma nos adentremos en la palabra y que logremos ser testigos presenciales de lo que ocurrió en ese momento, de que nos pongamos en el lugar de esta persona que era ciega, porque su condición era muy similar a la de nosotros, ciegos. Y después voy a explicar por qué. Y bueno, si bien nos vamos a hacer algo muy profundo, porque el tiempo siempre está detrás de nosotros, pero también es un desafío y un llamado a que durante la semana podamos leer esta historia, escudriñarla y también plantearnos nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos respecto a esta historia y poder hacerla parte de nosotros. Entonces, al pasar Jesús, bueno, en el capítulo 8 quiero mencionar algo muy breve. Jesús, en el capítulo 8 de Juan, hay una parte que es un poquito clave para poder entender lo que sucedió ahora, lo que sucedió con el ciego. Voy a leer Juan capítulo 8, busco aquí. Si alguien lo quiere buscar, están en Juan capítulo 8. Dice así, Jesús estaba sentado en una plaza y se acercan le traen a él los fariseos una mujer que había sorprendido en adulterio, y todos sabemos bien esa historia, y lo desafían a Jesús que qué tenían que hacer porque le habían pillado en pecado, y Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Todos acusados por su conciencia se fueron, y finalmente la mujer quedó sola frente a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y otra vez en el versículo 12 dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ya? Jesús había mencionado este texto de que Él era la luz del mundo, y que el que lo seguía no iba a andar más en tinieblas. Bueno, posteriormente pasan otros acontecimientos y pasa aquí por esta sinagoga y ve a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Qué significa que era ciego de nacimiento? Y lo quiero decir porque, aunque parezca muy obvio, nació ciego. La causa, nadie la sabía. Y le preguntan sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esta pregunta es curiosa porque para nosotros pudiera parecer muy normal ahora decir, pero que si nació ciego, si él no tiene ninguna culpa. Pero culturalmente, en aquella época, igual trataban de alguna manera, justificar ciertas enfermedades o ciertos padecimientos a causa del pecado. Generalmente lo justificaban así. ¿Se recuerdan de la historia de Job? Donde sus amigos decían, tú pecaste, por eso estás tan mal, pero finalmente había un propósito mayor, ya que en el fondo era que Job conociera realmente quién era Dios. A lo mejor los discípulos no se acordaron de esta historia y por eso preguntaron, porque tenían arriesgado ese concepto, este concepto cultural, por así decirlo, y yo creo que aún existe. Cuando a alguien le pasa algo malo, que dicen, algo malo hizo. O cuando está en algún problema, algo mal hizo esta persona. Ese es como el pensamiento. Un pensamiento que
que está lejos de la misericordia. ¿Ya? Y Jesús le da una respuesta que de verdad que es extraordinaria. Dice, no es que pecó ni sus padres. Aquí señala que lo que iba a realizar tenía un propósito, y tenía un propósito superior, que era, sino para que las obras de Dios se manifestaran en aquella persona, se manifestaran en este ciego. Aquí vemos cómo Jesús, y siempre lo señala la Escritura, busca cumplir el propósito divino por el cual había venido, el propósito del Padre, siendo obediente a Él. Y Él lo reafirma diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió, se refiere a Dios Padre, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. En el fondo, siempre es bueno hacerlo cuando yo estoy presente, porque cuando no estoy, la verdad que no lo voy a poder hacer. Y tiene que ver con eso, en el fondo. ¿Ya? Y aquí dice lo que había dicho anteriormente. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Nuevamente lo vuelve a reiterar. ¿Se acuerdan que lo leímos en el capítulo 8? Y dicho esto, bueno, él escupió en la tierra, hizo lodo, untó los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte. Y él se fue a lavar, pues fue obediente. Yo creo que el ciego no tenía idea de lo que había hecho. Sintió algo en sus ojos, ¿cierto? Que le untaron los ojos con barro, sintió a lo mejor algo áspero y se fue a lavar, se lavó sus ojitos y dice que regresó viendo. No describe nada así como que le salió humo de los ojos, así como no, algo muy sencillo, muy simple. Se lavó y vio. Así instantáneamente, según lo que se describe aquí. Y la gente se confundió, decía, pero ¿no era el que estaba ciego en la entrada? Y unos decían, ¿no era este el que estaba sentado y mendigaba? En la Escritura se describe que la gente que en este caso eran ciegos o tenían algún problema de salud, el pueblo tenía que hacer misericordia hacia ellos, y por eso ellos se sentaban en las sinagogas a limosnar. En el fondo porque ellos vivían literalmente de la caridad de las personas en aquella época. Y era un deber el tener que limosnar hacia ellos para que pudieran subsistir. Y como todos estaban confundidos, él decía, pero si yo soy esa persona. Yo soy el que era ciego. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? No sé, respondió. Y mientras leía esto, yo me autopregunté y les pregunto a ustedes, ¿cómo fueron abiertos sus ojos? ¿Sus ojos están abiertos hacia Jesús? ¿Saben dónde está Jesús? En ese momento, el ciego no tenía idea porque no lo había visto, sino que solamente lo había escuchado y sentido. Entonces, la gente lo llevaron ante los fariseos, los religiosos, que ya estaban muy enojados con Jesús, ya porque en el capítulo anterior intentaron prenderlo para matarlo, o sea, querían en el fondo que él dejara de hacer todo lo que estaba haciendo, porque era una amenaza tremenda para ellos. Entonces los fariseos le vuelven a preguntar que cómo había recibido la vista. Si se fijan, es un acontecimiento tan sencillo el que haya recibido la vista, pero a la vez tan poderoso. No sé si logran ver esta relación.
que Jesús hizo algo tan sencillo y tan poderoso a la vez que la gente no lo entendía. No lograron comprender cómo Dios le dio la vista. Bueno, nosotros ahora lo entendemos, pero en aquella época era algo pero impensado. Entonces, bueno, el ciego le vuelve a contar la misma historia, que Jesús le untó con barro los ojos, después se fue a lavar y vio. Un relato súper sencillo, no tiene nada de extraordinario, por así decirlo, o difícil de contar. Entonces los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Aquí ellos estaban tratando de buscar que en el fondo la excusa como para desprestigiar a Jesús. Y otros decían, dentro de la misma gente que estaba ahí, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había una discusión entre ellos porque ¿cómo era posible? Entonces aquí empieza lo lindo de esta historia. Le preguntan al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dice que es profeta. Él no lo conocía, no conocía a Jesús, lo más probable es que no haya escuchado anteriormente hablar de él, no lo conocía, pero sí había escuchado algo, porque habían rumores en el fondo circulando. Si nosotros ponemos atención en la Escritura, siempre se comentaba o se decía quién podría ser Jesús, pero Jesús siempre clarificaba que él era el Cristo, en diferentes formas. Y aquí pasa que los judíos trataban de justificar y dijeron, esta persona, en el fondo, decían que esto era un fraude. En otras palabras, decían, esto es un fraude, esta persona no era ciega. Así que llamaron a los padres de esta persona, llegaron como a ese nivel, llamar a los papás para preguntarles si realmente esta persona había nacido ciega. Y ellos, claro, reafirmaron que había nacido ciega. Y ellos tampoco sabían por qué veía ahora, cómo había sucedido todo esto. Y los fariseos tenían al pueblo amenazado con su religión. ¿En qué sentido? En que cualquiera que hablara de Jesús o reafirmara los dichos de Jesucristo, estas personas iban a ser expulsadas de la sinagoga, exiliadas de los derechos y privilegios, en el fondo, que ellos entregaban al pueblo. Entonces la gente igual tenía miedo. En este caso, los padres del ciego como que le devolvieron la pelota al hijo, porque ellos tampoco querían arriesgarse a perder estos privilegios. Y por eso dice, edad tiene, pregúntenle a él. Yo me imagino que haber sido mayor de edad. La mayoría de edad en aquella época eran los 14 años, si no me equivoco, pero yo creo que él tenía un poco más, 25, 30 años, me imagino. Entonces, le hicieron ver, o le trataron de hacer ver al ciego, que lo que había pasado había sido obra de Dios y no de Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos no reconocían a Jesús. Dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces el ciego respondió y dijo, miren lo que dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido esta misma frase que este hombre ciego? Diciendo que habiendo yo sido ciego, ahora veo a causa de Jesús. Que muchas veces vemos circunstancias oscuras, vemos circunstancias difíciles en nuestra vida, donde hay plena oscuridad, donde no sabemos dónde ir.
Pero por obra y misericordia de Dios, Él abre un camino, abre nuestros ojos. Y ahora podemos ver. Y aquí fueron tan insistentes los fariseos, hasta yo me enojé, porque le vuelven a preguntar cómo le había hecho. Volvieron a preguntarle, ¿cómo le abrió los ojos? Decía que son porfiados, y lo dijo tantas veces y era algo tan sencillo de comprender que ellos no quisieron, no querían entender, tenían un corazón súper endurecido. Y él les dice con calma, nuevamente, porque tampoco hay signos de exclamación como para pensar que ya estaba molesto el ciego, sino que esta persona que era ciega, que ahora ve, se notaba que tenía plenitud y que estaba como contento, po. Y dice, y él le respondió, ya lo he dicho, ¿no habéis querido oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y ahí les dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y ahí ellos se enojaron, lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Jesús. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando Jesús abre nuestros ojos, cuando su Espíritu Santo transforma nuestras vidas, a veces la persona más humilde y más sencilla puede tener un grado de sabiduría tremenda, hermanos. Y miren lo que voy a leer acá, pongan atención. Dice así. Y respondió el hombre, se refiere a la persona ciega, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Él entendía que había algo que era diferente, que había una persona que nadie sabía, entre comillas, de dónde venía, y le abrió los ojos. Y él dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí hay un esbozo tremendo de sabiduría por parte de esta persona ciega. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, decía la misma persona. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Él entendía que la obra que hizo Jesucristo tenía un poder divino, un poder superior. Porque Él lo dice, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Quizás por más que los fariseos hubiesen intentado tratar de darle vista a este ciego, no hubiesen podido. Y aquí hay una evidencia tremenda de que nuestra transformación y que nuestra conversión proviene netamente del poder de Dios y que nosotros, por más que queramos hacer algo, no vamos a poder. Estamos incapacitados. Y Él mismo lo dice, si esto no viniera de Dios, nada podrías hacer. Aquí los fariseos le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y ahí lo echaron, se enojaron, lo echaron, porque en el fondo se vieron humillados por la sabiduría de este hombre, sabiduría que provenía, y estoy convencido que provenía de Dios. Y Jesús, obviamente, oyó que lo habían expulsado y lo encontró y le pregunta al ciego, que ya no era ciego, y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y responde él y dice, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Por qué él habrá planteado, por qué el ciego le habrá dicho, ¿quién es Señor para que crea en Él? Lo más probable es que el ciego
No podía leer, ya, porque para poder escuchar en el fondo la escritura, generalmente era audible, pero estas personas que mendigaban se colocaban fuera del templo, entonces no tenían mucho acceso al conocimiento. Pero él humildemente y genuinamente, de corazón, le pregunta al Señor, le dice a Jesús: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice: pues lo has visto. Y el que habla contigo es Él. Él es. Y él inmediatamente dijo: creo. Creo, Señor, y le adoró. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta que aquí en esta historia vemos cómo Jesús mismo transforma el corazón de esta persona? La transforma para que crea en Él. Porque todo lo que obró Jesús, como dice al comienzo de este texto, era para gloria, para mostrar su gloria, para mostrar el poder de Dios en ese hombre. Para que Jesús le abra los ojos a esta persona y pueda creer en Cristo. De esa misma forma también opera en nosotros, en las personas. Y Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, o los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. De ahí se refería a los fariseos, porque ellos, teniendo el conocimiento, teniendo el acceso en esa época a la palabra del Señor, no quisieron ver a Cristo, no quisieron reconocerle. Y vuelvo a plantear esto mismo. Nosotros tenemos acceso a la palabra, tenemos acceso. ¿Creemos en Jesucristo? ¿Le reconocemos? ¿Entendemos que lo que Él hace, todo tiene un propósito y un porqué? Y los fariseos responden: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendréis pecado, le dice. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y es este juego de palabras, porque si ellos fueran ciegos tendrían necesidad de Cristo, tendrían necesidad de Él. Como les mencionaba, ¿cuántas veces nosotros estamos sometidos o cegados a nuestros problemas, a nuestras dificultades? Póngale el nombre que quiera. Pero tenemos la necesidad de acudir a Él, para que Él nos dé la vista, para que podamos salir de ese problema. De esta historia podemos extraer de verdad un montón de enseñanzas. Acá vemos en la sabiduría divina de Jesús, vemos la manifestación de su poder, de su soberanía sobre las cosas. En otros milagros que ocurren en los evangelios, vemos cómo Jesús tiene dominio sobre las cosas de la naturaleza. Y ahí muestra el mar. Vemos cómo Jesús tiene el dominio sobre el cuerpo. Vemos cómo Dios tiene el dominio sobre todas las cosas. Y nosotros somos testigos presenciales de cómo Él transforma nuestras vidas, o nos lleva vida, mejor dicho. Porque nosotros podríamos decir: antes éramos ciegos y ahora vemos.
a causa de Él. Vemos la obediencia de Jesús hacia el Padre. Vemos cómo Jesús desmitifica ciertas enfermedades aludidas al pecado. Nos muestra que los milagros tienen un propósito, que su actuar tiene un porqué. Nos muestra cómo Él tiene el poder para hacer el milagro de la salvación, hermanos. Y posteriormente, cómo vemos que Él tiene el poder sobre la muerte. Porque Él resucitó, hermanos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús no le dio la vista antes? Si Él sabía, porque alguien podría preguntarse, pero ¿por qué no le dio la vista antes a ese ciego? Ya le había merodeado por ahí unos días antes. Y la respuesta es sencilla. Así de sencillo como el milagro que Jesús hizo, darle la vista al ciego. Porque todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. Porque días atrás Jesús había enseñado en la sinagoga y decía que Él era la luz del mundo y que todos los que estén en tinieblas, gracias a Él, verán la luz. Y posteriormente, después de esa enseñanza, vemos cómo le da la vista al ciego. Hay un propósito, también de enseñanza. Y este hombre ciego, creyó en Jesús, a pesar de todo el hostigamiento que los fariseos le estaban haciendo a él, a su familia, porque comenzaron a poner en duda lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Cuántas veces nosotros también han puesto en duda lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas veces somos cuestionados? ¿Cuántas veces somos hostigados? Muchas veces, nuestros trabajos, personas que conocemos, incluso amigos, podría decir, respecto a nuestra fe. Pero Él fue firme. Él fue firme en esto que le había sucedido hasta que finalmente conoce a Cristo y creyó en Él. En medio de la adversidad, este hombre creyó en Jesús, no lo negó. Tanto así que él fue expulsado de su comunidad. Pero él entendió que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y preguntas para que después meditemos. ¿Cómo fueron abiertos nuestros ojos? ¿Están abiertos nuestros ojos en estos momentos? Debemos tener una constante necesidad espiritual de que nuestros ojos sean abiertos. Porque cuando nos acercamos a su palabra, de verdad encontramos cosas maravillosas. Yo de esta historia, de este milagro, porque fue súper difícil escoger uno, la verdad. Son 37. Y cada uno de ellos tiene una enseñanza, tiene un porqué, tiene un propósito. Y aún así, en nuestras vidas, siguen ocurriendo milagros y siguen teniendo un propósito, hermanos. Acerquémonos a su palabra para que entendamos día a día el por qué Dios obra en nuestras vidas de cierta forma. Porque de esa forma le vamos a glorificar, de esa forma le vamos a amar aún más. Oremos, hermanos. Señor, vamos ante usted dándole gracias por su palabra. Día domingo, día del Señor, donde nos acercamos acá a su casa como iglesia y también como creyentes individuales para adorarle, para reconocerle, Señor, para reconocer su grandeza, su poder,
para reconocer lo que usted ha hecho en nuestras vidas, para reconocer que usted es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, para reconocer que Jesucristo, Señor, nos ha salvado. Yo le ruego que en esta mañana y también durante los días podamos tener presente esta historia, este milagro. Mencionaba que hay muchos más, Señor, usted sabe, pero que podamos meditar en ellos, en cada uno de ellos y ver cómo usted obra con amor, con misericordia, con compasión, porque cada cosa que usted hace, Señor, tiene un propósito. Cada cosa, Señor, que usted obra en nuestras vidas tiene un porqué, sea buena, sea mala. Sabemos, Señor, que usted no nos deja, siempre está con nosotros, siempre está obrando conforme a su buena voluntad. A veces nuestros ojos están nublados, no vemos nada. Cansados. Cada uno tiene un sentir diferente, Señor. Usted conoce nuestros corazones. Pero yo le ruego que en medio de la necesidad podamos mirarle, Señor, a sus ojos, mirarlo a usted, Señor, caer rendido a sus pies para que usted obre en nuestras vidas, así como lo hizo con este hombre ciego. Creer en plenitud de que usted tiene el poder sobre todas las cosas para salvación de nuestras almas, Señor. Yo le ruego que nos bendiga, Señor. Yo le ruego que se quede con nosotros y que este sentir, que esta necesidad, este fuego, así como lo describieron sus discípulos, yo lo he dicho tanto esto, que tengamos la necesidad de acudir a su palabra, de alimentarnos, para poder buscarle de corazón, Señor. En el nombre de Jesús.